Hola de nuevo, queridos amiguitos. A Dios gracias, tenemos la oportunidad de grabar de nuevo para el Club de Niños para Cristo y estamos aquí con ustedes esta mañana muy contentos, muy emocionados y esperamos que estén poniendo atención en casa. Y recuerden todas las historias que han aprendido, que han escuchado y espero que estén leyendo la palabra de Dios en casa. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta mañana con una oración. Por favor, inclinen sus rostros. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque eres bueno. Gracias por este maravilloso día que nos das. Gracias porque tú nos provees, porque tú tienes misericordia de todo, Señor. Y gracias porque tú siempre estás al pendiente de nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a que esta mañana podamos poner atención y que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos. Te pido, Padre Celestial, que tú ayudes a nuestros niños, a sus familias en sus hogares y que tú bendigas también a todos y cada uno, Señor, de los miembros y los ayudantes que estamos para este club de niños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños. Ahora vamos a tener a un canto por nuestra jovencita Caro López y su asistente Joshua Torres. Hola niños, otra vez gracias por estar viendo el Club de Niños hoy. Vamos a cantar este canto que se llama Es tan bueno dar gracias. Después en la clase van a aprender sobre Abraham y su hijo Isaac, y Abraham le dio gracias a Dios por ese hijo que Dios le dio. Y nosotros igualmente tenemos muchas cosas por las cuales le tenemos que dar gracias a Dios. Así que quiero que todos ahí en casa se pongan de pie y se paren así como nosotros y que canten con nosotros hoy muy fuerte. Es tan bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas a su nombre. Es tan bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas a su nombre. Y Dios es fiel, dar gracias a su nombre. Y Dios es fiel, gracias a su nombre. Es tan bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas a su nombre. Es tan bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas a su nombre. Ok, qué hermoso canto. Debemos de dar gracias a Dios todos los días, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a estar listos todos con la Biblia. Por favor, busquen sus Biblias. Espero que las tengan a la mano, a la par de ustedes. Abran su Biblia. Vamos a leer esta mañana en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y tenemos a nuestro joven Joshua Torres, quien nos va a ayudar a la lectura de esta mañana. Hola niños, saquen sus Biblias. Hoy vamos a leer Hebreos 11:6 y dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hola niños otra vez. Ahora vamos a cantar este canto que se llama Gozo, Paz y Alegría. ¿Se recuerdan que les dije que Abraham le dio gracias a Dios porque Dios le dio a su hijo Isaac? De la misma manera, Abraham estaba muy gozoso, tenía paz y tenía mucha alegría porque Dios le dio a su hijo. Entonces nosotros, después de dar gracias, debemos también estar gozosos, tener paz y tener alegría también. Así que pónganse de pies una vez más y vamos a cantar este canto. Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón, porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, paz, paz en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón, porque Cristo me salvó. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón, porque Cristo me salvó. Yo
gozo y alegría en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo gozo y alegría en mi corazón. Porque Cristo me salvó. Es tan hermoso, tengo tanto gozo. Porque Cristo está en mi corazón. Es tan hermoso, tengo tanto gozo. Porque Cristo está en mi corazón. Hermoso canto. Todos los cantos que son para el Señor son hermosos. Muy bien, ahora de nuevo llegamos a lo más hermoso de esta mañana, que es la lección. Y esta mañana nuestro joven David trae la lección para ustedes. Muy buenos días, queridos niños. Es un gozo poder estar aquí con ustedes nuevamente. Así vamos a tener nuestra lección, el nacimiento de Isaac. Hemos aprendido en el pasado acerca de Abraham, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Hoy vamos a aprender del nacimiento de Isaac, cuando Dios cumple su promesa. Así, antes de empezar, vamos a orar y para que Dios nos ayude este día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por un día más, Señor. Gracias por lo bueno que eres, por la oportunidad que nos dejas de poder estar aquí y aprender de tu palabra, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, pueda ser efectiva hoy, Señor, en nuestras vidas. Si hay un niño que aún no te ha conocido, que pueda venir a conocerte, Señor. Y igual por algún joven o adulto que aún no te ha conocido, que él pueda venir a conocerte de igual manera. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, así vamos a empezar con la historia de Isaac. Nuestro versículo clave de esta mañana va a ser Hebreos 11:6 y vemos que nuestro amigo Joshua lo leyó, pero vamos a volver a leerlo y vamos a mantener este versículo en nuestra mente. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí miramos que Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una descendencia, muchos hijos, más que las estrellas que vemos en el cielo, así en la noche. Nada más en el día nada más miramos una estrella y ese es el sol, pero en la noche podemos mirar muchas estrellas, ¿verdad? Y esas estrellas, dice Dios que le iba a dar a Abraham muchos hijos como las estrellas. También vemos que Dios le dio una promesa a Abraham, pero desafortunadamente vemos que Abraham dudó de Dios. Si vemos, vamos a leer Génesis 15 y vamos a leer el versículo 5. Génesis 15, 5. Dice así. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y les dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces vemos que nuevamente Dios le dijo a Abraham que iba a tener muchos hijos, pero Abraham estaba preocupado porque él ni siquiera tenía un heredero. ¿Y qué es un heredero? Un heredero es alguien que recibe los bienes, riquezas o pertenencias de alguien más que ya se había muerto. Por decir, si un padre tiene mucho dinero o una casa muy hermosa o un carro muy bonito, un automóvil muy bonito y lo ha tenido por toda su vida, y vamos a decir que este padre se muere y el padre tiene un hijo, todo lo que le pertenecía al papá se lo va y se le hereda al hijo. Entonces vemos que Abraham estaba preocupado porque Dios le había prometido muchos hijos, pero ni siquiera tenía uno y pues ya estaba viejito Abraham. Entonces vemos que en este entonces Abraham no estaba confiando en Dios porque él estaba dudando de la promesa de Dios. Y no solamente Abraham, pero también su esposa Sarai. Y vemos que Sarai, ella tuvo
plan muy malo, que no le agradó a Dios. Y lo vemos en Génesis capítulo 16. Dice que Abraham y Sarai tenían a una esclava, y esta esclava se llamaba Agar. Y como Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar hijos, pero Sarai no miraba a los hijos y Abraham todavía no miraba a los hijos, ellos dijeron, pues, ¿qué si, dijo Sarai, pues, qué si le digo a la sierva que vaya y se duerma con Abraham? Entonces lo que pasó que cuando eso sucedió, Abraham pecó contra Dios, porque la Biblia dice que solamente tiene que tener una esposa. Pero vemos que Abraham desobedeció a Dios y su esposa también desobedecieron a Dios. Entonces, Dios no se agradó de eso. Agar, como era la esclava, pues ella no tenía una opción. Pero Abraham y Sarai, pues ellos sí tuvieron la opción y podían hacer una decisión más buena, pero ellos escogieron a desobedecer a Dios y hacer todo lo que a ellos les parecía bien. Entonces vemos que cuando Agar dio a un hijo, se llamó Ismael. Y vemos que Dios no se agradó en ese pecado. Pero Dios sí prometió que iba a cuidar de Ismael. Pero vemos que Abraham estaba contento, pero Dios no bendijo a Abraham porque ese no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Entonces vemos que al ratito, cuando nosotros no confiamos en Dios y Dios nos da una promesa y no confiamos en Dios y hacemos las cosas que a nosotros nos parece bien, muchas veces, más bien, todas las veces pecamos así contra Dios y Dios no se agrada de eso. Como decía el versículo clave, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe en Dios, en las promesas que Él dice que los va a cumplir, pecamos contra Dios. Y vemos aquí, ¿verdad?, que Dios siempre es fiel. Él, aunque sus promesas no son rápidas, así como nosotros queremos, Él siempre a su tiempo, Él cumple sus promesas. Y vemos que el pecado es algo muy desagradable. El pecado, en verdad, es algo que huele muy feo. Y el pecado no es algo que le agrade a Dios. El pecado también es algo muy pesado. A lo mejor no así pesado como levantar a un automóvil, pero adentro de su corazón uno siente un peso muy grande dentro de su corazón, porque pues el pecado no es algo agradable. Sabemos también que por causa del pecado hay muchas enfermedades como las que vemos hoy en día. La más común es el coronavirus. Ese es un pecado esa es una enfermedad muy fea que ha matado a mucha gente. Entonces vemos niños que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego hay consecuencias de ese pecado que Abraham había cometido, hay muchas consecuencias. Vamos a ver que el hijo de Abraham, Ismael, de toda esa descendencia vienen las naciones árabes. Y ahorita, en estos días, vemos que todavía este día los árabes o los hijos de Ismael tienen odio contra los hijos de Abraham, los que Dios había prometido, la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Vemos la consecuencia del pecado de Abraham. Dice aquí en Génesis capítulo 16, versículo 11 y 12, dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí, has concebido y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fierro, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces este versículo está diciendo que los hijos de Ismael iban a ser una descendencia que iba a traer muchos problemas, muchas guerras en todo el mundo, así, en todo el Medio Oriente. Y vemos por la desobediencia de Abraham que ese pecado aún afecta hoy en día. Vemos también, a pesar del pecado que Abraham había hecho, pues Abraham, pues obviamente quería mucho a su hijo Ismael.
y pues él oraba por Ismael. Y dice, a pesar de todo lo malos, el pecado y todas las cosas malas que hizo, aún Dios tuvo paciencia con Ismael. La promesa de Abraham para Ismael lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 17, versículos 20 al 21. Dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación grande. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, en el año que viene. Entonces vemos que, aunque Ismael no fue el hijo que Dios había escogido para Abraham, aún Dios iba a cuidar de Ismael. Pero dice el versículo 22, y otra vez Dios le volvió a recordar la promesa que le había hecho a Abraham. Dice que iba a dar Sara a luz a Isaac. Pero es algo muy importante que tenemos que pensar, ¿verdad? Porque Sara, ella no podía tener hijos. Ella no podía tener hijos porque pues no tenía ella, fue una mujer estéril. Entonces significa que no puede tener un hijo. Pero vemos que aún Dios puede hacer muchos milagros. Y pues ellos estaban dudando de Dios porque pues una de las razones es porque Sara no podía dar hijos, pero la segunda razón es porque pues los dos estaban muy viejitos y ya pues no vemos a dos ancianitos a dar muchos hijos. Es nada más las parejas jóvenes, pero vemos que aún Dios cumple todas sus promesas. Así que Abraham fue y hablaba con Dios. Algo muy importante que vemos que Abraham siempre iba y hablaba con Dios. Vemos que para nosotros poder ser bendecidos, tener gozo, alegría, tenemos que hablar con Dios. ¿Cómo podemos hablar nosotros con Dios? Tenemos que orar a Dios. ¿Y cómo es que Dios nos habla a nosotros? Es por medio de su palabra. Vemos en Génesis capítulo 18, vemos que nuevamente Dios vino a recordar a Abraham de su promesa. Dios mandó a 3 visitantes, tomó a 3 visitantes que fueran a visitar a Abraham para recordarle a Abraham la promesa que Dios le había prometido. Dios le había prometido a Abraham. Entonces vemos que en esos 3 visitantes vino Jesús. Dios tomó forma de Jesús y él vino y se presentó a Abraham, y con Jesús vinieron 2 ángeles a acompañarle. Y vemos que aquí que Abraham vino y se postró delante de Dios, y él le dijo, él se postró y lo adoró. Entonces cuando él hizo eso y se dio cuenta que era Dios, él fue y él mismo le atendió. Abraham tenía muchos sirvientes para que los sirvientes fueran y atendieran a Dios y a los visitantes, pero vemos que no. Abraham él mismo fue y él mismo con sus propias manos fue y le lavó los pies a los visitantes, les dio de comer, él mismo los atendió. Entonces, en eso allí nuevamente los 3 visitantes le vinieron y le recordaron que Dios aún no se había olvidado de Abraham. Y cuando Abraham escuchó esto, él se puso bien contento, se puso muy contento. Y vemos que cuando Dios le recordó esta promesa a Abraham, ahí le cambió el nombre de Abraham a Abraham y cambió el nombre de Sarai a Sara. El nombre de Sara significa una princesa. La razón que Dios le puso ese nombre a Sara fue porque ella iba a ser madre de muchas naciones. Y Abraham le puso a Abraham porque significa que iba a tener muchos hijos. Entonces vemos que Dios aquí les cambió el nombre. Y vemos que cuando Sara escuchó esto de los visitantes, ella se puso a reír. Ella se empezó a reír porque ella estaba otra vez dudando de
de la promesa de Dios. Dice, ¿cómo es posible que una ancianita como yo pueda tener un hijo? Entonces, uno de los visitantes le dijo a Abraham que le preguntara a Sara que por qué se estaba riendo, que aún si no creía en la promesa de Dios. Y Sara, porque ella tenía miedo, ella negó, ella mintió, dijo, no, yo nunca dije eso, yo nunca me reí. Entonces vemos que así, un año después de esa visita, un año después, pasó un milagro, algo muy, muy hermoso. Y eso es que Dios le cumplió la promesa que le había prometido a Abraham. Dice que Sara tuvo un hijo y que le pusieron su nombre Isaac. Y Dios sí se puso contento, Dios sí bendijo a este hijo, porque era el hijo que Dios le había prometido a Abraham desde el principio. El nombre Isaac significa se ríe. Y es chistoso porque vemos que ese niño trajo mucho gozo a la vida de Abraham y a la vida de Sara. Y este hijo es el que Dios quiso para bendecir a Abraham y a Sara. Pero antes de terminar, yo quiero que se recuerden de 3 cosas, niños y niñas, y jóvenes y jovencitas, y adultos también. Quiero que se recuerden de 3 cosas. La primera, que no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay ninguna cosa que le puede ser imposible. Todo lo que es imposible, Dios lo puede hacer posible. Segundo, es que Dios siempre es fiel y cumple todas sus promesas. Él a lo mejor los cumple rápidamente o también los puede cumplir al tiempo muy, 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 muy tarde. Pero Dios va a cumplir sus promesas. El tercero es debemos de confiar en Dios teniendo fe. La palabra fe es simplemente confiar completamente en algo o en alguien. Dios quiere que tengamos confianza completa en Él. Y así les voy a dar una ilustración que es fe, confianza. Y le voy a pedir a nuestro amigo Joshua. Así le vamos a pedir a nuestro amigo Joshua que pase, por favor, porque vamos a hacer una ilustración con mi amigo Joshua. ¡Joshua! ¡Hola! Así le voy a pedir a mi amigo Joshua que se pare ahí en la silla y lo que vamos a hacer va a ser un examen de qué tanto confía mi amigo Joshua en mí. Amigo Joshua, ¿piensas tú que yo te pueda agarrar? Sí. ¿En tu caída? Ok. ¿Estás listo? 1, 2, 3, go. Nice. Aquí lo vamos a sentar a mi amigo Joshua. Está pesado mi amigo Joshua. Muy bien, muchas gracias amigo Joshua. Así, niños, este examen es algo muy importante porque de la misma manera que mi amigo Joshua tenía confianza de que no iba a caer muy duro y pegar el piso, así nosotros también tenemos que tener confianza en Dios, que Dios siempre va a cumplir sus promesas y que Dios siempre sabe cuándo va a cumplir sus promesas. Tenemos que confiar completamente en Dios. Y de la misma manera que pude sentar a mi amigo Joshua tuvo confianza 2 veces. Una cuando yo lo agarré, la segunda fue cuando él se sentó en esta silla porque supo que la silla no lo iba a tumbar o no se iba a caer. Así, queridos niños, quiero que recuerden esas 3 cosas. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora, niños, quiero dejarlos con algo muy importante antes de terminar. Sabes que solamente podemos ser salvos y podemos ir al infierno si tenemos fe y confianza en Jesús. Vamos a ver algo muy rápidamente. Y esto los quiero dejar con esto. Recuerden, niños, que para ser salvo necesitas fe en Jesús. ¿Has puesto tu fe en Jesús para que sea tu Salvador?
Primero tenemos que saber una cosa. Todos somos pecadores. Si se recuerdan como cuando les mencioné que el pecado es algo que huele muy feo, ¿se recuerdan cuando sus padres le han dicho, mijo, mija, por favor, ¿puedes ir a bañarte? Necesitas bañarte porque, hueles un poco feo. Entonces cuando tú le dices a tu papá, ¡no quiero!, significa que tu actitud, no solamente tú hueles feo, pero también tu actitud huele muy feo. Y Dios no se agrada de eso, porque eso es pecado. Vemos que todos somos pecadores, como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay nadie en quien es bueno, no hay nadie que puede ganar el cielo por sus propias fuerzas. Vemos Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque todos somos pecadores, todos merecemos morir, merecemos ir al infierno. El infierno es un lugar terrible, es un lugar que está lleno de puras llamas de fuego, es un lugar que es espantoso, que no puedes ver a nadie, todo lo que puedes escuchar son gritos, puedes oler cosas feas, todo lo que escuchas es lloro y dolor, es un lugar aterrorizante, pero, ¿sabes? Niño, niña, no tienes que ir a ese lugar tan terrible, porque Dios te amó tanto a ti, me amó a mí, que Él dio a Jesús a morir por tus pecados y por mis pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios mostró su amor para con nosotros, aunque nosotros fuéramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es Dios, Cristo es Dios que tomó forma de hombre para que Él pudiera tomar el lugar tuyo, para poder tomar mi lugar cuando Él murió en esa cruz. Fue por su sangre que nosotros podemos ser limpios de ese pecado. ¿Sabes? Jesús te ama. Y para que tú puedas venir a ser salvo, dice Romanos 10:9-10, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice que primero tienes que confesar, pedirle perdón a Dios por tus pecados y creer que solamente Jesús es el único que te puede salvar del infierno y del pecado. Y también debes de creer que tener confianza, tener fe, ¿verdad? Como hemos aprendido, que Jesucristo no solamente se quedó muerto, pero Él también resucitó. Resucitar significa que Él regresó de los muertos. Y dice, y serás salvo. Tienes que confiar en que Jesús es el único que te puede salvar. Y mis queridos amigos y amigas, espero que esta pequeña clase les haya gustado. Pero antes de terminar, quiero hacerles unas preguntas porque quiero saber si pusieron atención o si necesito yo poder explicar mejor las clases. Pero, más que nada, quiero saber si pusieron o aprendieron algo de esta clase. La primera pregunta es, tienes que llenar las líneas que están en blancos. Dice, Dios cambió el nombre de Abraham y de blank a Sara. Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad?, las opciones que tenemos. La primera opción es Dios cambió el nombre de Abraham a Sara y de Sarai a Abraham. B es Dios cambió el nombre de Abraham a Ismael y de Sarai a Agar. C es Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. O D, Dios cambió el nombre de Abraham a Abrahamón y de Sarai a Sabratawa. ¿Cuál es la respuesta? Muy bueno, muy bien. Si escogieron C, significa que estuvieron poniendo atención. La segunda es, ¿cómo se llamó el hijo que tuvo Abraham con su sierva Agar? A, Isaac. B, Israel. C, Irlanda. D, Ismael. Si escogieron D, muy bien. Escogieron muy bien. Ok, la que sigue. ¿Cómo se llamó el hijo
que Dios prometió a Abraham y a Sara, A, Ismael, B, y Samuel, C, Isaac, D, Isaías. Si escogieron la letra C, pusieron atención. La cuarta y la última. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? A, que ya no va a haber otro diluvio mundial. B, que le va a dar Dios muchas estrellas del cielo. C, que va a ser el de Israel. D, que tendría muchos descendientes que heredarán la tierra. Si escogieron la letra D, pusieron mucha atención. Y así les voy a dejar nuevamente con el versículo de clave, Hebreos 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así, amigos, les animo que tengan fe en Jesús y que busquen cada día a Jesús, que todos los días que despierten traten de buscar y acercarse a Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? Por medio de leer tu Biblia y también orar con Él. Y así le vamos a regresar el tiempo a la directora del Club de Niños y espero que tuvieron una hermosa mañana y los espero ver muy pronto. Dios les bendiga. Adiós. Ok, niños, qué hermoso, ¿verdad? Cuántas promesas tenemos del Señor y aunque a veces no las vemos pronto y al tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero llegan las promesas del Señor, solamente debemos de confiar en ellas, ¿verdad? Así como le pasó a Abraham y a Sara. Muy bien, fue muy hermosa esta lección esta mañana. Espero que tengan en mente todas las lecciones que han pasado y puedan ver, ¿verdad?, cómo empezó todo desde el principio, cómo va pasando el tiempo y vamos hasta esta lección ahora. Ahora, niños, vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias te damos porque nos permitiste poder estar aquí participando en este club de niños. Te pedimos que tú nos ayudes para que lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti todo el tiempo, Señor, y que las promesas que tú tienes para nosotros, que podamos esperar, Señor, en tu tiempo que van a venir. Gracias te damos por todo, Señor, esta mañana. Bendícenos, bendice a nuestros familiares, bendice a todos los niños, Padre Celestial, que están sintonizando, Señor, a todos los amiguitos que estén también con nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que tú te quedes con nosotros y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta pronto, niños.